Buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Yo bien, gracias. Eh, Durmiendo rico, tomando un poquito de tiempo para hacer informes y chequeos médicos de rutina antes de volver al trabajo en Quito en la Asamblea. Al ruedo político. Recording in progress. Revolución Ciudadana. Internamente, ¿qué es lo que está pasando? Internamente no está pasando nada más allá de lo normal. Los asambleístas nuevos están un poco tratando de familiarizarse con lo que va a ser su trabajo. Estamos planificando el taller de evaluación de la campaña, de todo el proceso electoral, que a mí me parece de suma importancia para poder analizar lo bueno, lo malo, lo feo, todo lo que haya ocurrido. Recuerden que en febrero volvemos a entrar a año electoral, así es que hay que revisar lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, ajustar, corregir, planificar, ver eventuales perfiles para el próximo proceso, entre otras cosas. Y los que ya repetimos, por decirlo así, yo, por ejemplo, yo he estado trabajando un tema de ley de primera infancia, fui una de las proponentes en los 2 años previos que se suspendieron, y preparando también, leyendo un poco de material, adelantando trabajo, porque nos va a tocar arrancar con acelerador a fondo, y también estoy subiendo a Quito para el tema de preparar la sesión inaugural. En mi calidad de asambleísta más votada, me toca nuevamente presidir la sesión inaugural. Ahora, eso en la parte legislativa. Yo le preguntaba en Revolución Ciudadana por la renuncia de la prefecta del Guayas como presidenta del partido o del movimiento político, sobre la desafiliación de algunos otros. O sea, ¿qué es lo que realmente ocurre? A ver, empiezo por lo segundo. Hasta lo que yo conozco, tenemos una sola desafiliación, ¿Ya? una sola baja, que es la de Ferdinand Álvarez. No hay más. Y lo podría entender que es por todo el rollo que se ha armado y un tema personal que lo han llevado a instancias públicas y de manera muy fea. Hasta lo que yo conozco, no. Estamos 51 asambleístas, éramos 52, se fue Ferdinand, quedamos 51 asambleístas en el bloque. Y en cuanto a recuerden también que como antecedentes, muchos repetimos, y en los 2 años previos fuimos el único bloque que no se resquebrajó. Entonces, eso es importante también resaltar. Respecto de la renuncia de Marcela Guiñada, ella presentó un video y lo puso en redes, para variar, en la que decía, agradecida y decía que renunciaba. Nunca dijo los motivos por los cuales renunciaba. Realmente a mí la renuncia, no le veo objeto a la renuncia. ¿Por qué? Porque su término al frente de la directiva nacional se vencía en agosto de este año. Obviamente no podíamos ir a una convención o a una asamblea para reelegir al directorio o elegir nuevas autoridades de la directiva, porque estábamos en pleno proceso electoral, así que ella estaba en funciones prorrogadas. Pero presentó su renuncia y ha asumido como presidente subrogante el vicepresidente Paco Hidalgo, y la directiva sigue funcionando y se sigue trabajando en lo normal al interior del movimiento. ¿El no haber captado la presidencia de la República es un motivo? ¿De qué? ¿De la situación interna en Revolución Ciudadana? No, a ver, las posibilidades siempre son perder o ganar, y el margen que se fue achicando, se fue acortando tanto que realmente cualquiera de los dos candidatos finalistas podía haber llegado a la presidencia. Yo creo que el análisis tiene que ser un poco más amplio, porque si bien no alcanzamos a obtener la presidencia, no es que ha habido un bajón en la votación. En porcentajes globales, el binomio mantiene la votación del 2021, por ejemplo. Entonces, no es que, uy, hemos perdido o hemos caído, o como algunos han querido señalar, poco menos que hemos desaparecido del mapa. No, seguimos siendo la primera fuerza política del país. Empezamos a ratificarlo desde el 2019, a pesar de haber participado en condiciones totalmente adversas en todo sentido.
En el 2021 fuimos la bancada más grande, 49, después se fueron de baja 2, quedamos 47 y 47 sólidamente cohesionados. En las seccionales de este año volvimos a sacar la mayor cantidad de autoridades, 50, 51 alcaldes, 9 prefectos, un montón de concejales y muchas juntas parroquiales también. Y ahora en estas elecciones interinas incrementamos votación, solo le doy de referencia a la lista nacional. En el 2021 sacamos 2,5 millones en números redondos, y en esta primera vuelta, no he sumado los de la repetición de las elecciones en el exterior, superamos los 3,340,000 votos. Entonces, si eso es así como usted señala, que de hecho las cifras no mienten, o sea, no es que está... los números hablan. Así es. Ahora, yo pregunto, si sacaron una buena cantidad de autoridades seccionales, ya sea en los GAT municipales o provinciales y parroquiales, ¿por qué no pudieron captar la presidencia? ¿Falló el binomio o no? Eso es parte del análisis que hay que hacer, y no es solamente un tema de que si falló el binomio o no. Tiene que ver con temas como, a ver, quiénes estuvieron al frente de la campaña, qué tipo de campaña se hizo, se visitó, se recorrió, nos reunimos, no nos reunimos, cubrimos todos los territorios que teníamos a cargo, comunicamos bien, qué comunicamos, llegamos con la comunicación. eh, Pudimos incidir en los sectores que nos interesaba captar, entre otras cosas, pero también hay factores externos que han afectado. Por ejemplo, el endoso que nos hicieron en primera vuelta del asesinato del ex candidato presidencial. En primera vuelta, un debate que no fue el mejor, quizá incluso el posicionamiento de Luisa como la mega mujer fuerte, que no era su verdadera personalidad. O sea, es una mujer fuerte, pero no como la querían pintar, como Superwoman. En la segunda vuelta se tomaron algunos correctivos y ella fue más ella, y eso lo captó la gente y lo recibió bien. ¿Qué otra cosa? Contemos con el tema tecnológico. La tecnología hoy es un componente más de la campaña. El tema de redes sociales, el tema de la posibilidad de bloquear mensajes, no solo enviar, sino bloquear mensajes en redes sociales. Me invento para graficar. Si Luisa sacaba un TikTok, tenía 50 repeticiones. Juanito Pihuave sacaba un TikTok y tenía 200. Entonces, cosas que no eran necesariamente lógicas, el tema Big Data, el tema tracking y obviamente la parte económica. O sea, no había cómo competir con una billetera que realmente es abultada. Nos llegaban cifras de inversión en redes sociales por parte de ADN que eran impresionantes, o sea, algo que no ganaríamos ni usted ni yo juntos en un año. La campaña es campaña y así se juega en una campaña electoral. Pero por eso hay que analizar todos los componentes, y hay nuevos participantes. Entonces, estamos planificando una reunión, un taller de evaluación. Ojo, yo creo que las evaluaciones hay que hacerlas inclusive cuando se alcanzan los objetivos, porque siempre habrá algo bueno que fortalecer y siempre habrá algo que se hizo malo y que hay que corregir. Sí. Aquí no estoy señalando culpables ni diciendo por fulanito, menganito se perdió, o no se alcanzó el objetivo. Yo creo que hay varios componentes que hay que analizar, y como digo, para mí no es una pérdida, por el contrario, ha venido afianzándose la revolución ciudadana en cuanto a electorado. Quizá tengamos que revisar la estrategia en cuanto a cómo llegar a determinados sectores, cómo llegar con un mensaje adecuado, entre otras cosas, pero eso es parte del trabajo que tenemos que hacer también como bloque. Con un bloque legislativo consolidado y cohesionado, como usted señala, y fuerte, y con el número suficiente como para buscar, y de hecho usted va a presidir la primera sesión porque así lo establece la norma. Se va a conversar con los otros bloques legislativos para ir buscando yo sí diría ahí, arquitecta, consenso, estos acuerdos por el bien del país. Ojo, no es por el bien de un partido político, porque los ecuatorianos, créame, arquitecta, que ya estamos hartos de decir, bueno, ¿y qué hacemos cuando hay una asamblea que, como usted conoce, terminó con una poca aceptación o credibilidad en la anterior?
y no podemos seguir en esto, sino buscar el consenso, arquitecta. No, definitivamente, y esa es una de mis características, o sea, yo primero trato a todo el mundo con total respeto, y yo apuesto, y siempre digo, a ver, por la ley llegamos cobijados con una tienda política, pero una vez que llegamos estamos ahí en representación del pueblo ecuatoriano y somos la voz del pueblo ecuatoriano en la Asamblea Nacional. En la situación actual del país que nos afecta a todos y que es totalmente deplorable, hoy más que nunca es un solo país, una sola patria, un solo Ecuador, nos necesita a todos unidos, más allá de ideologías políticas, y no quiere decir renunciar ni renegar de nuestras ideologías respectivas, sino priorizar el bien del país en su totalidad. Por lo tanto, yo siempre apuesto al consenso, al diálogo, inclusive si fuéramos una bancada que por nosotros mismos pudiéramos tomar decisiones y no necesitáramos el voto de nadie más. Inclusive, ¿por qué? Porque nuevamente estamos ahí para trabajar en conjunto por país. Nosotros estamos ya en conversaciones, hay unas personas que están designadas específicamente para eso. Desde el inicio, a partir de que se conocieron los resultados preliminares que señalaban a Daniel Noboa como nuevo presidente de la República, nuestra ex candidata presidencial salió públicamente a saludarlo, felicitarlo y desearle éxito, porque evidentemente de lo bien que haga su trabajo también se beneficiará todo el pueblo ecuatoriano, y comprometió el apoyo, es decir, los votos de nuestro bloque para todas aquellas iniciativas legislativas que tenga y necesite Daniel y presente a consideración de la Asamblea, leyes económicas urgentes o de otro tipo. El único condicionamiento en el que fuimos muy claros fue que no apoyaríamos algo que tuviera que ver con procesos de privatización o de vulneración, regresión o irrespeto a los derechos de los ¿Y ecuatorianos. cuál es Esas la son las dos posición, únicas cosas. y cuál es la posición que ustedes como bloque legislativo de Revolución Ciudadana van a tener con este tema del asambleísta electo Patricio Carrillo? ¿Se posesiona o no el día de la asamblea? Legalmente no debería poder posesionarse. Hay una resolución formal del Pleno de la Asamblea que a través del juicio político lo sanciona a la inhabilitación por 2 años para ejercer cargo público de elección o designación. Esa sanción está debidamente comunicada al Ministerio de Trabajo. ¿Y el Tribunal Parte Contencioso de los Electoral dice lo requisitos. contrario o qué? El contencioso electoral sí se salió por la tangente con la leguleyada de que como no decía candidatura, pero si estamos hablando de designación o de elección, para ser elegido es necesario previamente ser candidato y pasar por un proceso electoral. Por eso digo, es una jaliscada del Tribunal Contencioso Electoral. Evidentemente, necesitaba un rostro, un nombre fuerte a la cabeza de la lista para poder arrastrar al resto de la lista. Pero ¿qué pasa? Eso no legaliza ni legitima su nombramiento. Entre los requisitos que pide el Departamento de Talento Humano de la Asamblea Nacional para proceder a a la entrega de documentación y la vinculación de los asambleístas a la nómina de la Asamblea, porque somos empleados públicos, uno de los requisitos es la certificación de no tener impedimento legal para ejercer el cargo. Y él tiene un impedimento. Por lo tanto, no podría Entonces, posesionarse. en principio y dentro de la ley y el respeto al primer poder del Estado, no podría Asumir el cargo. posesionar. Arquitecta, quiero Así es. agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Gracias, Javier. Siempre nos queda corto el tiempo. Muy grato conversar con usted y a Gracias. través suyo, por favor, un saludo a todo el pueblo guayaquileño. Un buen día, disfruten. Gracias a la arquitecta Pierina.
no llega la comunicación, porque por ejemplo las sesiones del Pleno, las sesiones de las comisiones y muchos de los eventos que hacemos en la Asamblea son retransmitidos en vivo por Face Live y luego quedan colgados. Y el otro componente de corresponsabilidad es la ciudadanía, o sea, la ciudadanía solo consume lo que sale en redes o lo que eventualmente, básicamente en redes, y otro poco a través de los medios de comunicación convencionales. Pero ¿cuántos ingresan a la página web de la Asamblea para informarse de fuente directa? Muy pocos, por no decir ninguno. Entonces, es un componente. Mire, nosotros aprobamos 38 leyes en los 2 años previos a la disolución. Entre esos, 11 leyes vinculadas directamente al tema de seguridad. Es decir, el gobierno de Guillermo Lasso recibió 11 herramientas para diseñar políticas públicas, reglamentarlas, asignarles recursos y luchar contra la inseguridad ciudadana. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, se aprobaron importantes leyes y de los recorridos que hacemos en campaña, es triste ver la poca información que tiene la gente, salvo honrosísimas excepciones, de las leyes que hay. Por ejemplo, nos dicen los comerciantes autónomos, arquitecta, pero cuando lleguen no se olviden de nosotros y hagan leyes para nosotros. Señora, señor, hay una ley del comerciante autónomo en la Asamblea. El precio de la leche, hay una ley sobre eso, me explico. Pero afuera el ciudadano no sabe, Pierina, Ramiro, no sabe afuera el ciudadano. ¿Qué es lo que dice el ciudadano? La Asamblea no hace nada. Los asambleístas son vagos, no hacen nada. La Asamblea no hace nada y eso se posiciona en la gente, se va posicionando y bueno, no hay la defensa de comunicación por parte de la Asamblea que diga un ratito, señores, aquí la Asamblea Nacional sí estará trabajando. Por ejemplo, ahorita queremos que la nueva Asamblea vaya a trabajar en temas álgidos, Ramiro, lo que está pasando. Tema de la inseguridad. ¿Qué hacer por el tema de la inseguridad, Pierina, ahí? Es que es lo que le estoy diciendo. 11 leyes aprobamos, 11, no una, 11 leyes de temas de seguridad para que el gobierno tenga herramientas. O sea, no es que no hemos aprobado. Lo que pasa es que también yo soy partidaria de 2 cosas, la información y la participación ciudadana. Las leyes no las hacemos de memoria, o sea, yo soy arquitecta. Si quiero hacer una ley, presenté, por ejemplo, una ley para atender a los pacientes de fibromialgia. Yo no sufro, gracias a Dios, de fibromialgia. Para poder presentar esa ley, tengo que trabajar con los pacientes que la padecen, con los médicos que la tratan, ¿me explico? Entonces, tiene que haber obligatoriamente participación de la ciudadanía, de los sectores involucrados, de aquellos que piden respuestas a través de leyes. No estamos para inventarnos nada, nosotros somos el canal para llegar a esa ley. Entonces yo motivo la participación ciudadana y yo sí explico, tengo alma de profesora, explico porque mucha gente no entiende cómo funciona la Asamblea Nacional. Todo el mundo dice, pero ya, ¿por qué se demoran tanto? Porque hay procesos y etapas que señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Solamente las económicas urgentes que pueden presentar única y exclusivamente el Ejecutivo se tramitan en 30 días. El resto de leyes toman en todo su proceso, incluido el veto presidencial, hasta llegar a registro oficial, en promedio, más o menos 1 año. Y no tratamos solo una ley, tratamos varias leyes. Entonces, sí se pueden acortar un poquito los plazos, pero no significativamente. Entonces, eso es importante, por ejemplo, que la gente conozca el procedimiento legislativo para que no diga por qué se demoran tanto en una ley. Y lo peor es que tampoco quiero que digan, ay, ¿por qué no pusieron esto? ¿Y por qué sacaron lo de acá? ¿Y por qué no cambiaron esto cuando ya está aprobada la ley? Los invito a que participen. Hay 1001 formas de participar. Entonces, también hay el programa Asambleísta por un Día para que puedan experimentar el trabajo de un asambleísta. Entonces, ya les digo, yo trabajo 24/7. Hay una cuestión, Pierina, y muy bien, usted lo recalca. Es cierto, los 137 asambleístas no cayeron en las trampas del sistema. Yo soy un poco enemigo del sistema. Y lógicamente, con la idiosincrasia de un pueblo en Latinoamérica, todo lo generaliza. Estamos de acuerdo en eso. ¿Quiénes son los culpables? Los portadores de ese contenido. Hemos tenido, desgraciadamente, en nuestra provincia de Loja, cada vez representantes en la Asamblea Nacional que ya no trabajan. Una vez que salen electos, se quedan a vivir en Quito, no vienen a trabajar
los fines de semana, como fue su oferta de campaña, para que se pueda comunicar, para que se pueda hablar. Tenemos problemas acá y debe ser a nivel del Ecuador. En este caso no se necesitan leyes, se necesita el trabajo del asambleísta, la Asamblea Nacional, para que puedan fiscalizar. No es cierto lo que acaba de decir el señor Guillermo Lazo Mendoza de que existe medicina en los hospitales. Nosotros los palpamos, hospitales básicos en la provincia de Loja están sin medicina, están sin equipos completos, están con falta de médicos especialistas. El Seguro Social no tiene tampoco toda la medicina en general. ¿Qué han hecho? Es recorrer los asambleístas de ayer y esperamos con los de hoy, porque hasta el momento no se ha vuelto a verles más a ninguno de los representantes de la provincia de Loja en territorio, para que puedan decir esto es lo que nosotros tenemos que hacer inmediatamente en la Asamblea Nacional. Y usted lo acaba de decir, pues la ciudadanía no se involucra, es que no se involucra porque no conoce. Tenemos una ley de frontera, la ley de fronteriza, que va a beneficiar a nuestra provincia de Loja, mala o buena, después se hacían las reformas, pero hasta ahora no se la practica porque ya está aprobada, existe un reglamento en el tiempo de Lenin que se la consiguió en base de la reunión de autoridades del sur del Ecuador. Todo eso no ha sido posible porque no le han llevado a la Asamblea Nacional las inquietudes que tiene el caso, por ejemplo, en la región sur del Ecuador. ¿Qué hacer ante esa idiosincrasia, o digo, qué me importismo que a veces le dan autoridades que como ya ganan las elecciones, nunca más se las ve en territorio? Nosotros somos representantes de toda la ciudadanía y nos debemos a la ciudadanía. Por ejemplo, yo le voy a decir lo que yo hago. Yo soy asambleísta nacional. A mí siempre, ojo, no solo en campaña ni nada, a partir del 21 recién fui funcionaria pública. Antes de eso no lo había sido. Pero mi trabajo siempre ha sido recorrer todo el país, ¿ok? En este caso, por ejemplo, existen las casas legislativas en cada capital de provincia. Eso no lo conoce mucha gente. En la casa legislativa es, digamos que la Asamblea de Quito en chiquito en cada capital provincial. ¿Qué hago yo? Yo recibo gente, grupos, gremios, o socializo una propuesta de ley o comunico algo en la Casa Legislativa de Guayaquil el día lunes, por ejemplo. Dependiendo de la convocatoria al pleno el día martes, ¿qué hago? Viajo en la noche de lunes para no tener ningún contratiempo y poder estar en la asamblea. Pero ahí recibo yo gente, ¿ya? Y es difícil, ya peor, ya le digo, a nivel nacional, con el trabajo que hay que hacer en la asamblea, es difícil dedicarle todo el tiempo, pero siempre hay el fin de semana. No digo de repente todos, pero un fin de semana a dedicarse a recorrer. He escuchado las quejas de muchas agrupaciones de las bases, de la militancia nuestra, que efectivamente después de ganar no recorren ya los territorios. Y es importante porque la mejor forma de conocer la realidad de lo que está pasando y tener una mejor visión de qué propuestas se pueden presentar es yendo a los territorios, o sea, viendo cómo la gente, dónde la gente trabaja, dónde la gente vive y cuáles son los requerimientos de cada uno. Entonces, yo sí soy partidaria del tiempo, y nosotros inclusive por temas de restricción en la asamblea, en temas presupuestarios, no llevamos más a la Comisión de Niñez y Adolescencia a todas las provincias, que a mí me hubiera gustado hacer eso. Pero, por ejemplo, estuvimos en Galápagos para escuchar, porque allá hay realidades muy particulares por su condición de archipiélago. Estuvimos en Chimborazo, estuvimos en, me parece, Ibarra, pero no pudimos alcanzar. ¿Y qué hicimos? Nos distribuimos entre los integrantes de la comisión las provincias del país para poder atender, aunque sea, o sea, cada uno visitaba las provincias que le correspondían, trataba y se reunía con las diferentes personas y luego emitía informes que conocíamos en la comisión. O sea, hay varios mecanismos para promover esa comunicación continua de quienes los representamos en la asamblea con los territorios. Pero ya les digo, creo que también debe haber más fuerza
en la participación ciudadana, tienen todo el derecho de exigirnos, como en calidad de representantes, el trabajo que estamos haciendo. Armen veedurías ciudadanas, hay formas de hacerlo. Algo que nos criticaba Guillermo Lasso a nosotros, que sí hicimos un trabajo fuerte de fiscalización, que no le dejábamos trabajar a los ministros, que siempre estábamos llamándolos a las diferentes comisiones. Entonces, sí, pero si hay irregularidades, tengo que llamarlos, pues. O sea, fiscalizar no es solamente el juicio político, fiscalizar puede ser pedir informes por escrito, fiscalizar es convocar a la comisión o al pleno de la asamblea a un funcionario bajo nuestro escrutinio, y fiscalizar también puede ser un juicio político, que tampoco es porque hoy amanecí con ganas de hacerle un juicio político a alguien que me cae mal, no, es todo un proceso. Pierina, sí, correctamente lo que sabemos que ha trabajado Pierina, sabemos que le entrega 24/7 a este trabajo. Sí se hace necesario conocer lo que pasa en la región sur del Ecuador. Desgraciadamente, gobernadores, representantes del Ejecutivo y representantes del Legislativo en la provincia de Loja no se han hecho escuchar. Hoy nuestras carreteras, aquellos ejes viales 2, 3, 4, totalmente abandonados, con el peligro de que se deteriore mucho más estas vías. No tenemos el problema de agricultores que están reclamando que no les van a pagar el seguro agrícola, porque ya ha pasado el tiempo, porque las letras chiquitas en esos contratos nunca las leyó el campesino, nunca las leyó el agricultor. Tenemos problemas educativos, hubo que hacer un paro en Celica para que le den atención, una inversión de $100,000, no sé si ya se la hicieron o no se la hicieron, a la unidad de la salud pública, Ramiro. La salud abandonada. La salud abandonada. Tema, no hay medicina en los hospitales básicos. La gente tiene que ir llevando el hilo para que le estén saturando la herida. La gente se puede morir. El examen también. A las 3 de la mañana porque no tienen la medicina. Todo esto no lo han hecho conocer. ¿Y quiénes son? Ministro, el vicepresidente de la República recorrió 6 hospitales y dijo que estaban bien. Mentira, nunca estuvieron bien, y ahora se hace necesario que existan legisladores, representantes. Ustedes son los verdaderos representantes ciudadanos para poder hacer escuchar lo que está pasando al sur del Ecuador. La provincia de Loja, realmente el sector rural está abandonado. Sin embargo, un solo ministro, creo que fue el señor Manzano, vino, conversó, les dio esperanzas y se fue. Y nunca más. De ahí, ni directores distritales, ni coordinadores, ni nadie ha venido por acá, pero representantes del Ejecutivo en territorio. Entonces, ¿así cómo avanzamos? Un Ministerio de Transportes y Obras Públicas que, teniendo subsecretaría, teniendo coordinación y teniendo distrital, tampoco ha hecho nada. Peor, que creo que no tiene ni maquinaria. Son los municipios los que tienen que enfrentar. Viene el fenómeno del Niño y no se sabe cómo se va a enfrentar este asunto. Todos estos problemas, mi querida Piorina, es lo que necesitamos que los verdaderos representantes ciudadanos, que son los asambleístas, los lleven a las comisiones y hagan conocer lo que pasa en cada uno de los territorios. Y ustedes, como asambleístas nacionales, puedan coordinar. Ustedes a lo mejor no van a avanzar a recorrer todo el país, pero puedan coordinar lo que cada uno de los representantes, sus representantes de partido, por ejemplo, acá que camina, por ejemplo, que ganó elecciones también. Bastante, y el que camina es Domán Zíñiguez, claro, bastante también. Claro. Mire, este sí camina, este sí yo lo veo caminar, este sí trabaja como Pierina Correa también 24/7. Nuestro amigo Max Zíñiguez. Joana Ortiz tiene representante en Loja que quedó primero en votación, quedó primera Joana Ortiz en votación, en respaldo hacia ella. Pero no sé si ahora, creo que no ha vuelto. Y un tema fundamental, Pierina, para cerrar, a ver si ahí tenemos respuestas. Las oficinas de la Asamblea Nacional en Loja, que están en uno de los departamentos de cultura del municipio de Loja, no sé qué día los abren, quiénes son los que atienden. Parece que se unen ahí las secretarias de cada uno de las asambleístas, porque ahí hay un problema de atención, para saber que el ciudadano vaya, presente un oficio o presente una inquietud o una reunión con los representantes ciudadanos. A ver, bueno, a raíz de la disolución entiendo que todas las casas legislativas se cerraron y se desvinculó a todo el personal. Solo quedó la Asamblea en Quito con un personal mínimo, y ni siquiera en todos los departamentos, sino en aquellos departamentos que eran indispensables para ese funcionamiento mínimo.
Pero ya les digo, esa casa legislativa en cada capital provincial es la sede de la asamblea en la parte local. Entonces, ahí es para que justamente el asambleísta o los asambleístas, en este caso provinciales o nacionales que deseen ir, pueden tener reuniones con grupos, con gremios, para escuchar justamente las necesidades, hacer talleres o dar a conocer una ley. Por ejemplo, acá en Guayaquil nosotros hemos hecho reuniones para revisar temas como previos a la salud mental, la ley de salud mental. Y se invitaba a especialistas, a médicos, a psicólogos, a ciudadanía, ¿okay? Para consensuar y para fortalecer esa ley, porque una sola persona no puede abarcar todo el espectro. Lo que usted me dice, lastimosamente, es una realidad en todo el país. La red vial está totalmente destrozada. No han invertido ni un centavo, partido por la mitad, para mantenimiento. Las escuelas, mire, 87 unidades del Milenio cayéndose a pedazos. La gente, vimos unos videos que ya gente llegaba en camionetas a llevarse por partes, que el techo, que las baterías sanitarias, puertas, qué sé yo. ¿Y sabes a cuántos niños afectan esas 87 unidades? Más de 200.000 chicos que se quedan sin la oportunidad de acceder a educación. La salud, lo que ustedes me cuentan, todos los días oigo casos. Una señora llegó a emergencia, la atendieron y después le dijeron, a ver, por favor, aquí está lo que tiene que reponerme, que fue lo que usamos para curarla. O sea, a ese nivel. Guillermo Lasso, según él está armando su libro de 300 páginas, que será a lo mejor el único que lo lea, y que estará lleno de mentiras. Dame una razón para creer en algo de lo que dice o hace, si ha sido una mentira y un incumplimiento tras otro desde el primer día de gobierno. Entonces, yo no sé por qué creer todavía en él. Nosotros hemos llamado a la ministra, a los ministros que pasaron por salud, por el tema de, no solo falta de medicinas, destituyeron y desvincularon a especialistas. No hay especialistas en los hospitales. Equipos, yo le puedo decir por experiencia propia, tenía que hacerme una mamografía dentro de los exámenes normales, no sé cuánto tiempo me tocó esperar y al final les tocó derivarme a otro lado porque nunca repararon el bendito mamógrafo. Entonces, así como ese, hay muchos equipos que están arrumados sin dar servicio porque no tienen el repuesto, porque no se les ha dado mantenimiento. El tema de la educación también, por ejemplo, los profesores recuerden que en COVID todo el mundo fue a lo telemático y hubo profesores que tuvieron que dar clases virtuales, pero muchos de esos profesores no los regresaron a las aulas, los desvincularon, entonces están sin trabajo prácticamente 3 años. Entonces, le digo, yo conozco porque yo he recorrido, o sea, a mí sí me gusta recorrer. Y ahora para segunda vuelta le felicito, Pierina, que no se vaya a Estados Unidos a hacerse una revisión, sino que utilice la salud de aquí del Ecuador. Que se quede acá en el Ecuador. Yo siempre he utilizado la seguridad social y ahí hago. A ver, tampoco tengo el recurso para irme a Estados Unidos a hacerme chequear allá, además de que irónicamente, y eso por ejemplo no se difunde, ayer estaba hablando con un médico amigo, él es cirujano estético y trabaja con células madres. Y él vive básicamente en Florida, es ecuatoriano, pero vive en Florida y también atiende acá. Y me decía, mira, tengo pacientes latinoamericanos y ecuatorianos y ellos vienen acá a Ecuador, de paso conocen el país, porque acá les sale poco menos que a la mitad un tratamiento de células madre. Entonces, aquí tenemos excelentes médicos, ese médico es ecuatoriano, especializado en Brasil. Aquí tenemos excelentes médicos, excelentes servicios. Lastimosamente, lo público es lo que han dejado deteriorar, lo público. Recuerden que antes, si alguien se enfermaba y no había el especialista en sector privado, en sector público, ¿qué se hacía? Los convenios con el sector privado para que fueran atendidos y sin que le costara un centavo al paciente. Por eso en los recorridos
yo recibo un montón de testimonios de gente agradecida que me dice, ¿cómo no querer al Mashi si gracias a él mi hija tuvo una operación de corazón abierto y se salvó? Y no nos costó un centavo, nunca hubiera podido. Una maestra jubilada me dice, ¿cómo no agradecerle al Mashi si mi hijo estudió en una universidad en el extranjero con beca? Algo que yo con mi pensión de maestra nunca hubiera podido hacerlo. Entonces, lastimosamente, pues hemos pasado un proceso electoral. Esperemos realmente, hago votos y le deseo el mayor de los éxitos a Daniel, que él sepa cómo, y si no sabe cómo, se rodee de gente seria, profesional, que sepa de salud, de educación, de vialidad, y obviamente de seguridad, porque son las preocupaciones más grandes. O sea, a la inseguridad ciudadana hay que sumarle la inseguridad jurídica. ¿Qué inversor extranjero va a venir a arriesgar su dinero en las condiciones en que está nuestro país? Y la inseguridad vial. O sea, realmente la gente corre peligro y no quiere ya ni moverse. Hay poblaciones que se están quedando aisladas. Y si viene el fenómeno del Niño, por ejemplo, en la provincia de Chimborazo tienen el problema de la calidad de suelo, muy propensos a los deslaves, a los deslizamientos. ¿Qué pasa? Con las primeras lluvias hay comunidades enteras que se van a quedar incomunicadas porque tienen un chullo caminito y ni siquiera con mantenimiento ni nada. Entonces, todo el país está en emergencia. Está en emergencia, Pierina, como usted lo dice. El tema de la inseguridad, muchos ciudadanos dicen que le preguntemos, ¿qué se va a hacer? Tiene que entrar el gran diálogo nacional, presidente, legislativo, función judicial. Mire, a Charbel Ruana, el reconocido doctor y concejal del cantón Yaguachi Guayas, murió el día de ayer, 24 de octubre. Recibió varios disparos de sicarios que lo terminaron asesinando. Se tuvo un candidato a la presidencia de la República asesinado. Es decir, los candidatos a la presidencia en esta segunda vuelta con la seguridad la más extrema que puede haber por miedo a que los terminen asesinando. Este ya no es el Ecuador, esta es una bomba de tiempo lo que estamos viviendo hoy en día. Oiga, ni en la propia casa estamos seguros, peor afuera. Nadie quiere recorrer el país. Un día yo lo escuchaba al Ministerio de Turismo, decía que recorran el Ecuador, que recorran, y el ministro del Turismo decía que Ecuador son hechos aislados lo que está pasando, que la gente se está matando entre pandillas, entre pandilleros. No, señores, hay víctimas colaterales lo que se está viviendo acá. Niños que son asesinados también por las balas perdidas. Entonces, ¿qué se va a hacer, estimada Pierina? Tiene que haber un gran acuerdo nacional para erradicar la violencia que estamos viviéndola hoy en día en el Ecuador. Nosotros en campaña proponíamos un tema muy serio para luchar contra la inseguridad ciudadana. Primero, se necesita tener una voluntad muy férrea y pantalones bien puestos porque hay que tomar decisiones fuertes, duras. Pero más allá de eso, nosotros desde la Asamblea, antes de la disolución, aprobamos 11 leyes. De las 38 que aprobamos, 11 tenían vinculación directa, relación directa con seguridad. Entonces, nosotros como Asamblea sí hemos provisto herramientas al Ejecutivo. Ahora, la pregunta es, ¿qué ha hecho el Ejecutivo al respecto? Porque cada vez que nosotros aprobábamos una ley, la postura del Ejecutivo era, no hay plata. No hay plata, no hay plata, no hay plata. Entonces, evidentemente, sin recurso económico se dificulta la implementación. Nosotros, ¿qué proponíamos? Declarar en emergencia la seguridad del país para garantizar la provisión de los fondos y poder atender el tema, pero era un conjunto de acciones. Por ejemplo, usted ha señalado muertos y efectivamente antes al principio uno decía, bueno, es bronca entre bandas que se maten entre ellos, ¿verdad? Después era, no salgas de casa porque te puede llegar una bala perdida, y efectivamente cayeron algunas víctimas que sencillamente estuvieron en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Pero hoy efectivamente ni siquiera en la casa estamos a salvo. Hace poco me llegó el caso de una nena, 8 años, estaba en su casa. Arrancó la balacera, una bala le cayó en la cabeza. La operaron de urgencia, esa niña vivirá lo que le quede de vida completamente parapléjica. ¿Ok? Una niña de 8 años que no tenía vela en ningún entierro. Y así hemos visto caer
a muchos niños, jóvenes y en general a gente que no estaba involucrada para nada. Ahora, mano dura, es necesario. ¿Qué proponíamos nosotros? Recuperar la Secretaría de Inteligencia. La Secretaría de Inteligencia es personal especializado que lo que hace es una observación continua para identificar quién está trayendo la droga, quién la recibe, quién contamina los contenedores, los barcos, quién provee a las caletas, las lanchas que salen a alta mar a hacer transbordo de droga, quién recibe la droga en los países de destino, cuántas personas conforman la banda, quién es el jefe o qué vehículos tienen, qué lugares donde se alojan, o sea, investigación, inteligencia. Luego hablábamos de, obviamente, el uso de la tecnología, de equipos de escucha, de rastreo, satélite, radares, entre otros. Luego el recurso económico, luego la cooperación con policía internacional. Es decir, si la droga nos viene de Colombia, que es el país productor, hay que coordinar tareas con la policía colombiana. Evidentemente nosotros somos un país de tránsito, por aquí pasa la droga con nuestra policía y llega a destinos de países europeos y Estados Unidos. Entonces hay que coordinar con los países de destino en Europa y con Estados Unidos. Y finalmente la institucionalidad. Usted hablaba de que hay que hacer una coordinación entre la función ejecutiva, es decir, el gobierno, el presidente de la República, con la función legislativa, porque nosotros somos, a través de las leyes, quienes damos el marco legal para que el Ejecutivo pueda tomar acciones, tomar decisiones y no tener problemas posteriores con la ley como consecuencia de eso. Y con la parte judicial, ¿por qué razón? Porque si se desarma una red de estas, luego ¿qué viene? Aparte de la detención, viene el procesamiento ya en lo judicial, que es competencia de la función judicial. Antes trabajamos así. En el gobierno de Rafael Correa se trabajó así. Se trabajó con el Ministerio Coordinador de Seguridad, que tenía el Consejo de Seguridad y las mesas de seguridad. ¿Quiénes integraban el Consejo? El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa con las tres ramas de Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior con la Policía, Ministerio de Justicia y Cultos, que junto a la SNAI, solo la SNAI funciona, pero ya no con secretaría y nivel de ministerio, sino como una dirección más, entre el Ministerio de Justicia y Cultos y la SNAI, eran quienes manejaban, monitoreaban, supervisaban las cárceles y centros de reclusión. Inteligencia estaba todo el tiempo monitoreando, detectaban algún posible foco de problema, se comunicaba a la mesa de seguridad, se analizaba la estrategia, las acciones a tomar, se las implementaba y se apagaban esos fuegos. ¿Cuándo vimos? Recuérdenmelo, porque yo tengo 62 años y no recuerdo nunca haber visto algo así. ¿Cuándo hemos tenido anteriormente esas masacres que encima, gracias a la tecnología, las transmiten en vivo y en directo porque ellos tienen adentro mejor tecnología que la de afuera nosotros? Y cuando pasas por la penitenciaría del litoral, se bloquea el celular. Pero ellos tienen hasta, creo que, satélite. Entonces, ¿cuándo habíamos visto esas masacres? Y muere el que es y el que no es. Y con total, desmembramiento, macheteados, decapitados, incinerados vivos, o sea, vemos terrible. Ojo, ahorita que hablo de incinerados vivos, ¿qué está pasando ya en algunas poblaciones? La gente se está tomando la justicia por su propia mano, porque siente el total abandono de parte del gobierno. No se justifica, no es correcto, no debería pasar, pero está pasando. O sea, ¿cuál es la actitud ahora? Y yo veo letreros por todos lados en los recorridos en la sierra: ladrón detenido, ladrón quemado. ¿Ok? Y están haciendo literalmente eso. La violencia trae más violencia, Pierina. Violencia, más violencia. Es correcto. Entonces, pero ya les digo, en Guamote capturaron a 2 supuestos extorsionadores, vacunadores, les cayeron al divino palo y a uno lo quemaron. En una población costera se enteraron de un tema de piratería, se organizó la comuna, lo agarraron,
le cayeron a palos y lo quemaron vivo. En Maná también, en la Maná también. También en la Maná, claro, sí, sí. Último caso. Entonces, ¿qué pasa? O sea, usted mismo dijo, violencia engendra violencia. No es lo correcto, pero ¿cómo les dices, espera que el gobierno te cuide si no está pasando? Entonces, volviendo al tema de cómo se lucha contra la inseguridad, es un tema complejo, lo han dejado avanzar mucho, pero nosotros demostramos que sí se podía hacer. El gobierno de Rafael Correa recibió el país con 17 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Con este Ministerio Coordinador de Seguridad y lo que acabo de explicar, obviamente con asignación de recursos también, se logró bajar a 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Eso nos ubicó como el segundo país más seguro de la región. ¿Quién no quería venir al Ecuador si no había ningún problema? Hoy estamos en 35 muertes violentas por cada 100.000 habitantes e increciendo. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora? Poblaciones como Guano, expertos en hacer alfombras de manera artesanal y su gastronomía. Dicen, arquitecto, ya vivimos en un pueblo fantasma, más del 50% de la gente ha migrado. Ya nadie quiere tejer alfombras. ¿Para qué vamos a tejer si no tenemos a quién venderle y tampoco tenemos a quién ofrecerle nuestra gastronomía? ¿Por qué? Porque el turista extranjero, las noticias vuelan y el internet muestra todo, incluso algunas veces hasta en vivo y en directo. Hay países como Estados Unidos y Canadá que ya les están diciendo a sus ciudadanos, señores, no vayan a Ecuador. No vengan al Ecuador porque acá si vienen vivos salen en cajón. Exacto. Pero en el turista nacional, porque tampoco está yendo el turista nacional, una empresa de transportes me decía, estamos reduciendo frecuencias porque ya nadie viaja por turismo, salvo por estricta necesidad. En el nacional hay doble, o triple, mejor dicho, inseguridad ciudadana, la inseguridad vial, y no hay empleo. Entonces, si yo tengo algo de dinero, no lo voy a gastar en un tema de paseo que termina siendo ya en este momento un lujo, sino que lo voy a reservar porque no sé si mañana voy a tener ingreso para alimentar a mi familia. Entonces, la situación es bastante compleja y nos necesita a todos unidos. Nosotros hemos comprometido los votos de nuestra bancada para todas aquellas iniciativas que presente Daniel Noboa en su calidad de presidente, tanto las económicas urgentes como cualquier otra que considere plantear. O sea, ustedes garantizan el darle gobernabilidad al actual, al presidente recién electo Daniel Noboa. Eso es importante, eso es lo que queremos escuchar, porque usted lo acaba de decir. Hoy más que nunca debemos estar unidos, porque si tiene éxito Daniel Noboa, es el éxito de todos los ecuatorianos. Si fracasa Daniel Noboa, desgraciadamente, es nuevamente empezar de nuevo con otra esperanza para el 2025. Es correcto, y ya le digo, nosotros hemos ido desde el principio, y por si acaso, en el 2021 nuestra postura fue generar las condiciones de gobernabilidad para que Guillermo Lasso aplicara su plan de gobierno. El problema es que él fue el que irrespetó los acuerdos. Él fue el que se bajó de la camioneta. Él fue el que, en base a su soberbia, quiso imponer cosas al braveo en la asamblea, yéndose incluso en contra de la ley. Entonces, acá esperemos que Daniel tome otra actitud. Nosotros hemos comprometido nuestros votos como bloque para apoyar las iniciativas que él presente y aportar pues con recomendaciones, con observaciones y tal, excepto en aquellos casos que implique privatización de temas públicos y la vulneración, irrespeto o supresión de derechos de los ecuatorianos. O sea, esa ha sido nuestra postura. Tenemos que ser coherentes, siempre hemos sido defensores de los derechos de todos y respetuosos de eso. Creemos firmemente que los servicios provistos por el Estado, y ya lo demostramos el gobierno de Rafael Correa, pueden ser de excelente calidad, incluso mejor que la de provistos por privados, y gratuita para aquel que no tenga cómo pagarlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lastimosamente, peor en esta situación, hay gente profesional, preparada y todo, que está tratando de vender... que también está en pobreza, no solamente, y desgraciadamente hay un registro oficial que da mucho que desear. Ese registro oficial es peligroso, porque gente que no tiene qué comer, gente que apenas tiene un lote de terreno, pero ya no está catalogado como pobre.
Y eso, hay algunos temas, conocemos el territorio, son gente abandonada, viejitos abandonados que por tener un terreno, por tener un lote pobre, desierto, que ni siquiera pueden sembrar, ya no se cataloga como pobre. Pierina, uno de los temas también que nos atrae esta mañana, aprovechando la presencia, el análisis de la Revolución Ciudadana post elección, post boletaje. Esto implica también que pese a haber alcanzado, porque es poca la diferencia entre Noboa y Luisa González. 4.880.531 votos para Luisa González versus Daniel Noboa, 5.251.695. Un casi 3%. El 3%. De diferencia. ¿Qué faltó ahí, Ramiro? Sería preguntarle a Pierina. ¿Tiempo? ¿Más estrategia? ¿Qué faltó, Pierina? Porque Luisa hizo bien el debate, ¿no? Lo hizo bien, salió muy bien. ¿Qué faltó? Ella estuvo muy bien. A ver, hay personas que se dejan deslumbrar por ofrecimientos. Yo creo que son varios factores, por si acaso. O sea, no creo que es un único factor. Por ejemplo, hay personas que todavía no visualizan la posibilidad de una mujer al frente del gobierno en el Ecuador. Cada vez son menos porque la presencia de la mujer en instancias gubernamentales ha sido fuerte. Este gobierno de Guillermo Lasso brilla por la ausencia de mujeres en cantidades importantes en su gabinete, pero por ejemplo ya desde el gobierno de la Revolución Ciudadana se demostró que mujeres podían ocupar cargos de ministros coordinadores o ministros sectoriales o estar al frente de importantes instituciones como Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, SRI, entre otros. Pero eso fue bajando con el gobierno de Moreno y prácticamente desapareció con el gobierno de Lasso. Entonces, hay personas que todavía no se hacen a la idea de que una mujer podría manejar el país. Sin embargo, se dijo públicamente, hay varias personas, y eso se reconoce a nivel mundial, que las mujeres somos excelentes administradoras. ¿Ya? Otra cosa, hay personas que ante la situación de extrema violencia e inseguridad ciudadana que existe en el país, tienden a asociar fuerza con hombre, no necesariamente con una mujer. Creo que de repente no llegamos adecuadamente con el mensaje. Entonces, hay que revisar varias cosas. O sea, yo pienso, Pierina, que usted acaba de decir más bien el tema. No se ha llegado con el contenido. Parece que en esto sí ha existido una falta de trabajo. No se vio los trabajos que ha tenido siempre la Revolución Ciudadana años atrás, liderado por Rafael Correa Delgado, porque se ha visto falta de liderazgo en territorio. Estamos hablando, por ejemplo, de la región sur del Ecuador. No hemos visto la gente empoderada. Loja, por ejemplo. Loja. Ahora, ¿qué pasó con la que ganó las elecciones para la Asamblea Nacional? Pensamos que ella iba a trabajar en territorio, pero no se para poder así. Abarcar. Por ejemplo, el Cantón Puyango ganan, el Cantón Pindal ganan. Zapotillo gana. Pero el resto de cantones no, porque no hay trabajo. En 12 cantones se pierde. Entonces, a lo mejor la falta de contenido y la falta de compromiso realmente es lo que le llevó a que solamente se estaba esperando de la figura. Yo no pienso que la gente esté en contra de la figura de Luisa González, que en el segundo debate demostró quién realmente era. Y la gente se identifica con la mujer soltera, con la madre soltera, con la madre que viene desde abajo. La mujer aguerrida, Ramiro. Con la mujer de coraje, con aquella que no depende del marido. Yo pienso que en estos momentos, especialmente quienes vivimos en el sector rural, en la provincia de Loja, ya se identifica con esta clase porque vemos mujeres solitas saliendo avantes con 2, 3 hijos, 4 hijos, y ellas son las matronas realmente de cada población, son muy respetadas, y más bien creo que por ahí sí había la identificación. Más bien va por otro lado. Va por ahí. No hay buen trabajo en territorio de los representantes que tienen ustedes, Pierina. Ahí se está fallando, porque a veces se trabaja solo en lo personal, pero ya cuando tienen que trabajar para el partido en sí, ya no hay ese trabajo productivo, y por eso es que en Loja perdió largo la Revolución Ciudadana. Mire, por eso le digo, son varios factores. Es eso.
preguntar, averiguar, a ver, señores asambleístas, quiénes trabajaron, quiénes no. También el tema, hay un nuevo componente en la contienda electoral, las contiendas electorales actuales, y se llama tecnología, ¿ya? ¿Qué pasa? Las redes sociales sirven para difundir cosas, pero también para atacar. Y también hay mecanismos para bloquear un mensaje. Entonces, por ejemplo, si yo lanzo un mensaje y resulta que un montón de gente me conoce, pero apenas hay 10 vistas, algo raro está pasando. Entonces también se detectó que había bloqueos para los mensajes de Luisa. ¿Qué más? Esperen un ratito. Aló. Conteste la llamada nuestra amiga Pierina Correa, la hermana del expresidente Correa, que la tenemos acá en vivo y en directo. ¿Sabe qué? Quería contar algo. Tal vez se impone desde lo nacional a directores en las provincias y a su vez estos en los cantones, porque hay gente que a veces no tiene liderazgo, Pierina. Hay gente que ha trabajado tanto. Por ejemplo, en Loja, ¿quién lo ha visto yo trabajando de noche, de día, así como usted dice, 24/7? Tiene nombre y apellido ese señor. ¿Y que yo lo he visto? Nombre y apellido tiene. Le puso las balas en el momento que todos corrieron. El pecho a las balas. Y no es porque lo defiendo ahorita, pero si usted va y le pregunta en cualquier cantón, en cualquier parroquia, en cualquier barrio, se llama Max Íñiguez. Bueno, nosotros aquí, yo he estado en algunos medios de comunicación y le he dicho, vea Max, a usted le encanta que le traten mal. Le encanta. Porque cuando todos se fueron a la caída, él se quedó solito. A ausentarse del país, el señor Rafael Correa Delgado, pensaron que se terminó la Revolución Ciudadana y él solito se encargó de por ahí estar recorriendo, juntando a la gente que se iba allá, subiéndose. Siempre hay oportunistas, hoy no ha sido la excepción. Cuando ya ven que está fuerte la Revolución Ciudadana, los que ya estaban del otro lado regresaron. Y eso es lo que la gente ve, Pierina. Dice, no, siguen pescando a río revuelto. ¿Cómo es que el que se saca la recontra, como dicen, se saca el jugo, cuando ya la hora de hora, ya no? Pero el otro, vuelta viene de la nada, de la noche a la mañana, asado y cocinado. Y la militancia como que se replega, se hace un ladito, dice mejor ya no así. ¿Sabe qué? De acá me quedo tranquilo. Eso tiene que cambiar. Es un pedido que se ha recibido en varios sectores, asimismo, del país. Conozco a Max Íñiguez desde el 2006 porque él era migrante en España, era uno de los dirigentes allá. Y yo era la coordinadora de migrantes de la entonces Alianza País. Así es que lo conozco desde esa época y sé cómo trabaja y tal. Pero por eso, o sea, yo sí apuesto primero a la meritocracia, inclusive en cuanto a la eventual selección de posibles perfiles para diferentes dignidades en diferentes contiendas electorales. No a dedo, o sea, yo prefiero la meritocracia. Y apuesto también a esos procesos de democracia interna donde sean las bases quienes sugieran nombres y a partir de una votación, una participación democrática, se conformen las directivas y todo. Esperemos que sea así, porque realmente es el clamor de la gente. Yo creo que sí hay procesos reales para definir las dignidades y ahora, Pierina, yo le voy a hacer una pregunta medio inquietante. Coincidencialmente con alguien que le preguntó lo mismo en otro medio de comunicación digital, exactamente la misma pregunta. ¿Acaso, bueno, el líder máximo de la Revolución Ciudadana no va a dejar de ser nunca, es Rafael Correa Delgado? Y él es quien al final del día dice sí o da paso a los nombres. ¿Acaso él tiene un grupo mimado que muy cercano, que pase lo que pase, le digan lo que le digan de estos nombres, no va a creerle a las bases? A ver, ¿usted cree que realmente Rafael, que igual tiene que trabajar para vivir, tiene el tiempo para revisar la cantidad de nombres que se proponen para los candidatos, para las candidaturas? No. Él yo creo que participa en ciertas nominaciones, pero justamente el resto de nominaciones se hacen a nivel de las directivas. Entonces,
Ahora, hay ocasiones en que no hay un proceso para decidir va fulano en lugar de mengano. Y hemos pagado piso por eso, porque ha habido la reacción de la gente. Algunas ocasiones ha habido imposición de candidatos que generan resistencia e igual los han puesto. Entonces se han generado problemas importantes e incluso, si lo quieres, de rebeldía, ¿no? Sucedió, por ejemplo, en Manta. En Manta la gente se identificaba más con Agustín Intriago que con Jaime Estrada. Y había letreros y camisetas que decían, presidente, yo soy correísta, pero esta vez voy a votar mi voto va a ser por Intriago. Entonces, y se dividió el cantón. Entonces, hay cosas, por eso les digo, hay cosas que hay que revisar. No es un solo factor único. Hay varios factores. Yo creo que este es el momento, con miras al 2025. No considero que hemos perdido. ¿Será Luisa la candidata que venga el 2025? Ya para ir cerrando la entrevista, porque sabemos esa agenda bastante apretada. ¿Será ella la candidata nuevamente el 2025? Muchos quieren que ella repita, pero con fórmula diferente, es decir, que no vaya el señor Arauz a la vicepresidencia, sino se busque a alguien diferente, qué sé yo, de la Amazonía, de lo que sea. De la sierra. De la sierra, porque ahí es donde se perdió bastante largo, Pierina. Y claro, para ustedes no es una pérdida porque el correísmo tiene voto duro, voto fuerte. Faltó moverse un poco más y creo yo los resultados se le darán. Ahora, y para ya ir finalizando, ¿está desquebrajada la Revolución Ciudadana, como dicen ahí allá afuera, con lo interno, con lo que está pasando, con el ex vicepresidente Jorge Glass, con el asambleísta Ferdinand Álvarez que ya se desvinculó de Alianza País, con doña Marcela Guiñaga que ya dice que ya no va en la presidencia de la Revolución Ciudadana y ayer la ven con la tía de Daniel Noboa? ¿Qué está pasando en la Revolución Ciudadana, Pierina? A ver si nos puede detallar brevemente. A ver, comienzo por el tema de Marcela. Nadie sabe por qué renunció, porque ella está en funciones prorrogadas, su plazo, su tiempo como directora nacional terminó formalmente en agosto, pero obviamente al estar en medio de un proceso electoral no procedía a convocar a una asamblea o a una convención para elegir nuevas autoridades, nuevos integrantes de la directiva. Está subrogándola el vicepresidente Paco Hidalgo. Y ya le fue aceptada la renuncia, le agradecieron su trabajo, etcétera, etcétera. Pero ella sigue siendo militante y sigue en funciones como prefecta del Guayas, así es que más allá de la renuncia no pasa nada. Luego, el tema... Bueno, y ella estaba atada de manos porque hay una ley. Ella, siendo la prefecta de la provincia del Guayas, no podría haber estado metida en una campaña política. Mucha gente está reclamando sobre ese tema, pero hay una ley vigente donde se corre peligro. Ella puede hacer campaña fuera de sus horas de trabajo, no puede hacer campaña en horas de trabajo ni con recursos del Estado, en este caso de la prefectura. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que decía es que el problema de Jorge y de Ferdinand es un tema personal que desafortunadamente se hizo público y de manera muy fea, pero si bien los dos, bueno, ya Ferdinand se desafilió, era militante desde el 2020, si bien los dos eran militantes y parte de la militancia de Revolución Ciudadana, es un tema estrictamente personal que nunca tuvo que pasar a plano público y tampoco tiene por qué afectar al movimiento propiamente dicho, más allá de que sean militantes. Entonces, el movimiento se mantiene cohesionado, el bloque se mantiene cohesionado y seguimos trabajando en ese sentido. Está por convocarse un taller justamente para hacer la evaluación de la campaña y de los resultados y ver qué hay que cambiar, qué hay que modificar, qué se puede fortalecer. Pero ya no sería un bloque de 52, se habla un bloque de 48. Ahora. El bloque de la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, el señor Álvarez ya renunció a la Revolución Ciudadana, se está yendo. Uno, estamos 51. ¿No habrán más desertores? Yo creería que no. O sea, siempre es posible, pero yo creería que no.
Porque se está hablando mucho y nuevamente hay cosas que se riegan con la finalidad de vulnerar, de debilitar al movimiento. Por ejemplo, decían que Ferdinand ya tenía, creo que 6 asambleístas con él, que Jorge Glass tenía un grupo de 12, que hasta a mí me decían que por mi cercanía con Daniel Noboa me iba a ir del bloque. Primero, no hay ninguna cercanía más allá de la relación cortés que llevamos en la asamblea. Y segundo, no tengo la menor intención de salir del bloque. O sea, yo me tomo las cosas con responsabilidad. Si no hubiera estado de acuerdo, hubiera dicho no a la candidatura. Bueno, y en este caso, que si Rafael Correa no confía en su hermana, por Dios santo, ya en quién más podrá confiar, porque hay casos y casos en el tema de deslealtad. Sí, mire, ese es otro tema, por ejemplo, y se suponía que confiábamos en Ferdinand, incluso se lo había puesto de coordinador temporal de la bancada, y grabó las conversaciones. Entonces, nuevamente ahí la pregunta es en quién se confía, ¿no? Entonces, es fea la situación, a mí me desagrada por completo, pero hago votos para que el bloque se mantenga firmemente unido, que hagamos una excelente labor en este corto periodo de término en la Asamblea y que podamos coadyuvar desde la gobernabilidad al trabajo que haga el Ejecutivo para dar respuestas y solucionar tantas necesidades y problemas por los que está pasando el pueblo ecuatoriano. Esos son, y ojalá que tengamos la madurez emocional y política suficiente para que al interior de la Asamblea seamos capaces de, más allá de las diferencias, sumar coincidencias, buscar terrenos y puntos en común para poderle dar viabilidad al trabajo que tenemos que hacer al interior de la Asamblea, que nunca falte el diálogo, que nunca falten los consensos, más allá de acuerdos legislativos, y que de esa manera aportemos a la búsqueda de soluciones para el pueblo ecuatoriano. Esa es mi postura y es lo que quisiera que pasara. Bienvenido sea, tratándose de usted, que vengan esas palabras como movimiento fuerte que están en la Asamblea. Bienvenido sea, estimada Pierina Ramiro. Vamos ya, finalizando esta entrevista, Pierina. Esperamos seguir dialogando en lo futuro. Yo me quedo con lo que dijo Pierina, el tema de la gobernabilidad. Garantizarán la gobernabilidad. Claro, habrá un siempre y cuando. Y eso aplaude el pueblo ecuatoriano. Pero lo que se quiere es un trabajo garantizado para que tenga una buena gobernabilidad. Lógicamente que por su parte el presidente Noboa tenga que cumplir su plan de trabajo, que es lo que ganó, y seguramente ahí vendrán el apoyo o no apoyo por parte de, no solamente del Grupo de la Revolución Ciudadana, sino de los diferentes bloques. Por eso tenemos que pensar en un solo país, en una sola patria, y despojarnos incluso de temas ideológicos, porque hoy el país nos necesita a todos juntos. Así que... Muy bien el tema, usted apunta algo, el tema ideológico también, sino el compromiso, que prime el compromiso con la patria. Con la patria. Muchísimas gracias, Pierina. Gracias, estimada Pierina. Bienvenida a Loja siempre. Gracias. La taza de café. La taza de café le espera, Pierina. Recorra nuestro Ecuador, sígalo recorriendo, siga conociendo lo hermoso que es. Me encanta mi país, orgullosa de ser ecuatoriana, desde la punta del pie hasta el pelo. Así es que creo que mi país tiene muchísimo potencial para ser equivalente a uno del primer mundo, y nos falta ese gobierno, esa mano fuerte y convencida que nos guíe por el camino del desarrollo. Ya tuvimos una muestra, pero se perdió. Vamos a recuperarla y para funcionar como país, comunidad. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Un abrazo a esa querida provincia de Loja. Ojalá pronto pueda estar por ahí y que me brinden ese cafecito rico que estaban probando. Muchas gracias. La arquitecta Pierina Correa ha estado con nosotros.